Buenos días, estimados amigos. Hace algunas semanas atrás, mi hija me dijo que en la iglesia le habían enseñado, como a mí también, que los antiguos americanos eran descendientes de las tribus perdidas de Israel, o por lo menos de alguna o parte de ellas. Sin embargo, ella había escuchado que según los estudios de ADN mitocondrial, esto no era así, sino que los antiguos americanos descienden de grupos asiáticos que habrían poblado América a través del estrecho de Bering. Así que en esta oportunidad me gustaría hablar del origen del hombre americano, las tribus perdidas de Israel y su relación con la técnica genética conocida como el ADN mitocondrial. Pero antes quisiera repasar un poco la historia de esta teoría de las tribus perdidas de Israel y el origen del hombre americano. Cuando llegaron a América los primeros conquistadores, uno de los problemas antropológicos que se plantearon los españoles fue la determinación de dónde o cuál fue el origen de las civilizaciones americanas. Lamentablemente, la información de los nativos americanos no resultó satisfactoria para los conquistadores, así que tuvieron que desarrollar sus propias teorías. En esa época los textos bíblicos gozaban de la autoridad absoluta. Por esta razón, los primeros autores buscaron explicaciones basándose en la Sagrada Escritura. En 1535 se publicó en Sevilla la Historia General y Natural de las Indias por Gonzalo Fernández de Oviedo, primer cronista oficial de las Indias, nombrado por Carlos I de España. Oviedo fue el introductor de la tesis extraamericana o transatlántica para explicar el origen de los indígenas americanos. A partir de ahí se desarrollaron diversas teorías. La hipótesis que se impuso en Europa y en todo el mundo civilizado durante los primeros 200 años tras la conquista fue la que decía que los indios americanos eran descendientes de las 10 tribus perdidas de Israel. Esta hipótesis contó con el apoyo de autores como el dominico Bartolomé de las Casas, quien publicó su tesis en 1553, llamada Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias. Pero no solo él, hubieron otros autores como Diego Durán, quien añadió referencias bíblicas a la teoría. Según Durán, es la Biblia la que responde a la pregunta del origen de los nativos americanos. Para ello se valió de la interpretación de varios pasajes bíblicos, incluyendo algún libro bíblico apócrifo, que para ese tiempo estaba en la versión de Reina Valera de 1602. Veamos qué dice, 4 Esdras 13, 40, 45. Estas son las 10 tribus que fueron llevadas cautivas fuera de su tierra, en tiempo del rey Oseas, al cual Samanafar, rey de los sirios, llevó preso, el cual lo transportó de esa parte del río y lo llevó en tierra extraña. Mas ellos de común acuerdo determinaron dejar la multitud de las gentes y fueron a una región más adelante donde nunca habitó hombre, para guardar a lo menos allí sus leyes, las cuales habían menospreciado en su tierra. Y entraron por los estrechos del río Éufrates, porque el Altísimo les hizo grandes maravillas y detuvo los manantiales del río hasta que hubieron pasado, porque debían de ir por aquella región por un largo camino de 1 año y medio, la cual región se llama Araret. Según Durán, la tierra llamada Araret es la actual América. Pero no solo él, pues en 1607 otro dominico llamado Gregorio García escribiría el libro Origen de los Indios del Nuevo Mundo. Su obra tuvo el único propósito de probar el origen hebreo de los nativos precolombinos y las posibles rutas migratorias. El propio Cristóbal Colón sostuvo la misma hipótesis. En 1656, en el Virreinato del Perú, el teólogo y jurista Antonio de León Pinedo, considerado precursor del indigenismo, abundó en este concepto. Según él,
el Edén bíblico, el paraíso terrenal, se había localizado en las selvas peruanas, cuna de Adán y Eva. Pero esta teoría no solo existió en el mundo católico o español. La teoría de los indígenas americanos, que los indígenas americanos eran descendientes de las 10 tribus, también fue parte del mundo evangélico. Es así que el ministro metodista William Apes, uno de los intelectuales públicos indios más prominentes de su tiempo, planteó la creencia de que los pueblos indígenas de las Américas eran las 10 tribus perdidas. Con ironía llegó a decir que había estudiado el tema y había llegado a la conclusión de que la teoría era cierta. Pero no solo religiosos sostuvieron esta teoría, sino también académicos. Es así como el historiador James Adair escribió en 1775 la obra Historia de los Indios Americanos, en la cual reforzó la teoría haciendo una comparación lingüística y cultural. Un ejemplo de la cultura nativa era la costumbre de practicar la cuarentena a las mujeres menstruantes, como lo dice la Biblia. Este historiador de origen irlandés vivió 40 años en Norteamérica. Esta teoría fue muy importante en los círculos cristianos de todo el mundo, incluyendo América del Norte, donde surgieron algunas publicaciones como La visión de los hebreos, escrita por Ethan Smith, ministro de la Iglesia Congregacional. La obra fue publicada en 1823. Para finalizar, tenemos que mencionar a José Smith, el fundador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, quien en 1830 publicó el Libro de Mormón, un libro cuyo relato nos cuenta de varias migraciones en las que se destaca una familia que fue parte de las 10 tribus perdidas y que después de cruzar las grandes aguas llegó a América. Es de imaginar que debido a que la teoría ya era aceptada ampliamente, la aceptación del Libro de Mormón fue muy fácil. Aunque fueron los católicos los primeros en proponer esta teoría, lo cierto es que protestantes, evangélicos, historiadores, cosmógrafos e incluso santos de los últimos días asumieron esta teoría como totalmente cierta durante los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX e incluso comienzos del siglo XX. ¿Fue un error? Eso lo veremos más adelante en este video. El punto al que quiero llegar en esta parte del video es que esta creencia no fue aceptada tan solo por alguna congregación o alguna secta. En realidad, la creencia tenía un carácter mundial, con el conocimiento y los elementos que tuvieron a la mano. Así que si tuviera que juzgar lo acertado o equivocado de esta teoría, tendría que juzgar a todo el mundo de esos siglos y no tan solo alguna secta de ese tiempo. Ahora vayamos y hablemos de las teorías actuales del poblamiento de América, específicamente sobre los avances en la genética. Pero antes quisiera explicar brevemente qué es el ADN. No soy biólogo, así que espero que mi explicación sea lo suficientemente clara. El ADN son las iniciales del ácido desoxirribonucleico, el cual está en el núcleo de toda célula. Este es el que forma el código genético. Este código nos identifica y es lo que construye y constituye nuestros cuerpos. Además, este código es único para cada persona y lo recibimos de nuestros padres. La mitad de nuestro ADN lo recibimos de nuestra madre y la otra mitad de nuestro padre. La combinación de ambas es lo que nos permite ser como somos. Pero lo interesante acerca de este legado genético es que llevamos en nosotros no solo la historia de nuestros ancestros inmediatos, sino también de toda una historia genética que puede ser trazada mucho tiempo atrás. Los científicos son capaces de ver nuestro linaje estudiando nuestro ADN. El ADN es copiado de una generación a la siguiente y algunas veces suceden pequeños cambios que son copiados
o mejor dicho, pequeñas mutaciones son arrastradas. Si estos cambios o mutaciones no representan un daño, ellos se mantienen en el ADN y son pasados a futuras generaciones. Por lo tanto, mirando a través de estos cambios y observando cómo se han acumulado, nosotros podemos construir una relación entre personas y poblaciones. El ADN nos da una llave para ver el pasado y es complemento a las evidencias fósiles y de otro tipo. Por lo tanto, esta es otra manera de reconstruir la historia. Ahora bien, este código de nuestro ADN es contenido de tres maneras distintas para el estudio. Primero, en los núcleos de cada célula. Segundo, en el cromosoma Y, si queremos trazar una línea paterna. Y tercero, en las mitocondrias, si queremos trazar una línea materna. A esta técnica se le conoce como el ADN mitocondrial. Gracias al ADN mitocondrial se ha podido construir árboles genealógicos, llevando a la conclusión de que todos tenemos una madre común, o en otras palabras, que todos descendemos de una Eva común y que ésta es de origen africano, la cual habría existido alrededor de 200.000 años atrás, según la teoría evolutiva. Se ha llegado a estas conclusiones observando el ADN mitocondrial de varias muestras tomadas de varios grupos étnicos y se ha deducido que los linajes con mayores mutaciones son los más antiguos y que por lo tanto son estos los que dieron origen a los más recientes. La línea genealógica ancestral nos ha llevado al África. También esta técnica ha servido para determinar y deducir las migraciones que se habrían dado a partir de esta Eva africana hacia todo el resto del mundo. Los críticos a la teoría de un origen hebreo de los nativos americanos afirman que las investigaciones con el ADN mitocondrial muestran que el poblamiento de América se habría dado a través del estrecho de Bering, o sea, nos hablan de un origen asiático, lo cual vendría a ser una prueba contundente, según ellos, de la falsedad de las teorías de las tribus perdidas para explicar el origen del hombre en América. ¿Qué podemos decir frente a esta evidencia? Primero, la técnica del ADN mitocondrial es relativamente nueva. Llegar a conclusiones rápidas puede llevarnos a errores. Un ejemplo de estos errores es que en un inicio se compararon muestras de ADN nativas americanas con cuatro grupos genéticos de origen asiático. Estos grupos se les llama haplogrupos A, B, C y D. Todos estos haplogrupos son asiáticos y al ver la semejanza con las muestras americanas llegaron a la conclusión de que las poblaciones americanas tienen un único origen asiático. A partir de ahí, esta conclusión se volvió un dogma y rápidamente se descartó cualquier otra teoría. Lo interesante del caso es que solo algunos años después de las primeras conclusiones se descubrió un nuevo haplogrupo X. Este haplogrupo sí relaciona a ciertas comunidades americanas indígenas con personas del Medio Oriente. ¿Qué pasó? Evidentemente, conclusiones apresuradas llevaron a conclusiones equivocadas. Hasta ahora es todo un misterio y motivo de mucha controversia de cómo llegó este haplogrupo X del Medio Oriente a comunidades americanas, porque este haplogrupo no existe en el extremo oriente asiático. A pesar de este sorprendente y alentador hallazgo, los críticos insisten en invalidar la relación de este haplogrupo X americano con migraciones hebreas, debido a que el haplogrupo X americano tiene una antigüedad de 8.000 años aproximadamente, mientras que las migraciones a América a las que refieren los teólogos católicos y evangélicos del siglo XVI se habrían dado hace 2.700 años, así como las migraciones a las que refiere el libro de Mormón también habría sido hace 2.600 años aproximadamente. Es interesante que para desacreditar a la Biblia y al libro de Mormón sí toman en cuenta su contenido. Frente a este argumento puedo decir dos cosas.
Primero, la datación de fósiles mediante el carbono 14 y otras técnicas radiométricas han dejado hace mucho tiempo de ser precisas. La revista Science publicó un caso. En 1980, una mujer llamada Joan de Sudáfrica había pintado unas figuras en una piedra, tratando de simular figuras antiguas. Estas piedras fueron llevadas a Inglaterra para que la unidad de aceleración de radiocarbono de la Universidad de Oxford las datara. Bueno, sus expertos calcularon que la pintura tenía 1200 años de antigüedad. ¿Qué le parece? Otro caso de la misma revista Science, pero de 1984, nos muestra que unas conchas de caracol vivas fueron datadas como de hace 27.000 años de antigüedad. Los ejemplos de errores con esta técnica y otras abundan, pero creo que para el caso es suficiente el ejemplo. La revista británica New Science informa que el margen de error puede ser de 2 a 3 veces mayor de lo que afirman los profesionales que emplean esta técnica. El paleontólogo Dale A. Russell comenta: es lamentable que los métodos que existen para medir la datación de sucesos que acontecieron hace tanto tiempo son relativamente imprecisos. Así que, si tomamos en cuenta estos gruesos errores, la aparente diferencia entre la datación del haplogrupo X y los registros de la Biblia y del libro Mormón podrían no ser significativos. Segundo, si el argumento anterior no le es suficientemente convincente, entonces permítame compartirle la siguiente información. En 1928, el arqueólogo peruano Julio Cetello descubrió más de 300 cráneos en la costa sur del Perú, específicamente en la península de Nazca, pertenecientes a la cultura pre-inca Nazca, que data de 800 a 100 años antes de Cristo. Lo interesante de estas momias es el biotipo, pues algunas presentaban características atípicas a la zona, incluso con la cabellera rubia en algunos casos y otros con la cabellera rojiza. Parte de estos cráneos de Nazca y otros de las zonas cercanas de Paracas fueron analizados por el biólogo Brian Foster, haciendo el respectivo estudio del ADN, y los resultados fueron increíbles. 4 muestras de cabello que fueron enviadas resultaron pertenecer al haplogrupo H2, haciendo uso del ADN mitocondrial, o sea, de la línea materna. Este haplogrupo es de Europa y Medio Oriente. Y en la línea paterna, las muestras encontradas arrojaron ser del haplogrupo T2, que es frecuente también en Medio Oriente y en Europa. Momias similares han sido encontradas en Cusco, Moche, Chilca, Chachapoyas en el Perú, que son de 1,80 m de altura y con una apariencia más cercana a europeos que asiáticos. Hasta ahora nadie ha podido explicar cómo momias rubias y pelirrojas hayan existido en estas zonas. El punto es que la evidencia respalda claramente y de manera irrefutable la teoría de una migración del Medio Oriente a América. Si no, ¿cómo explicar estos hallazgos? Evidentemente, estos hallazgos muestran no solo el error de las primeras conclusiones, sino también un grueso error en la toma de muestra, como para concluir que el nativo americano vino únicamente de Asia. Evidentemente, la muestra tomada en investigaciones pasadas no era del todo representativa. El cómo llegaron personas del Medio Oriente a América, la ruta que usaron, son cosas que se irán develando con mayores investigaciones. Espero que estas sean mejores que las hechas hasta ahora, con mayor rigor científica y más abiertas de pensamiento. Pretender llegar a la verdad en temas como el poblamiento de América depende de un conjunto de disciplinas, como la historia, la arqueología, la paleontología, la genética, la antropología, la demografía, etc. Pretender encontrar la verdad con una sola disciplina puede tener muchas limitaciones. Es por eso
por lo que en próximos videos espero poder compartir información acerca del tema desde otras disciplinas, porque existe evidencia abundante que respalda la tesis de migraciones del Medio Oriente a América mucho antes de Colón. Que el Señor lo bendiga.